Buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Antonio Yaca, uno de nuestros profesores de cultura en la UNAM, Canadá. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Irina. Muchas gracias por, pues hacerme partícipe de esta presentación y verdaderamente es un placer para mí el poder estar contigo y con el resto del equipo de UNAM Canadá que nos está apoyando en esta actividad. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. El año pasado, en agosto, tuvimos la oportunidad de platicar sobre este curso, cómo nació y la primera parte de este tema de 1001 años del idioma español. Hoy vamos a comenzar la plática de la continuación de la historia del español, ¿no es así? Así mismo es, sí. Efectivamente, el año pasado tuvimos la oportunidad de impartir la primera parte de este curso, en el cual hicimos un recorrido pues bastante extenso por la historia de España y de la península ibérica en general, y tuvimos la oportunidad de ver la interacción de numerosos grupos humanos que ocuparon la península ibérica, y desde nuestros comienzos con los primitivos pobladores de este territorio y después con, la aparición en este espacio geográfico de otros grupos humanos, pues provenientes de Fenicia, de Grecia. Vimos otro grupo muy interesante, heredero de los fenicios, que fueron los cartagineses. Después vimos, los grupos celtas, los romanos, los grupos hermanos y por último los árabes. Estuvimos estudiando las posibilidades o las interacciones que tuvieron estos grupos con las primitivas poblaciones de la península ibérica y cómo estos grupos se fueron mezclando y cómo sus lenguas fueron influyendo en la lengua hablada de la península ibérica en este dilatado periodo de tiempo. Y nos quedamos en el curso anterior, pues precisamente con el fin de un periodo histórico muy importante para España y para la península ibérica en general, que se denominó la Reconquista, que terminó en el año 1492, precisamente cuando los reinos cristianos lograron pues desalojar a los árabes de la península ibérica y de ahí, pues a la Constitución de España. Lo que hicimos fue básicamente pues ver los elementos del lenguaje que todos estos grupos aportaron y cómo estos elementos del lenguaje se amalgamaron para formar a la postre la lengua que hoy en día hablamos nosotros, el castellano, que por supuesto tiene una larguísima evolución. En esta segunda parte del curso, pues vamos a dar continuidad en el punto, no precisamente en el punto, vamos a ir un poquito más atrás nuevamente y vamos a tratar en mayor detalle este fenómeno de la Reconquista y cómo se desenvolvió este proceso y efectivamente pues cómo a medida que la Reconquista iba progresando pues iba apareciendo, evolucionando, desarrollándose el idioma castellano o español, que es el que nos trae. Y esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Y esperemos que tengamos pues una buena acogida, como mismo fue con la primera parte de este curso el año pasado. Y en definitiva lo que pretendemos es dar una visión pues mucho más amplia de cómo ocurrió este fenómeno. Muy bien. ¿Y usted nos puede mostrar, comentar algunas evidencias de cómo comenzó el desarrollo del castellano? Sí, cómo no. Mira, el desarrollo del castellano, pues tenemos que meternos un poquito en la historia de España, en la historia de la península ibérica,
pues de lo contrario sería pues mucho más dificultoso comprender cómo surgió esto. Y creo que nuestros participantes y nuestros compañeros del curso anterior recordarán que en el año 711 pues ocurrió un fenómeno que revistió la mayor importancia en cuanto a la historia de España, que fue la pérdida del reino visigodo. Los árabes invaden la península ibérica, hicieron una guerra casi que relámpago. En el año 711, un rey llamado Don Rodrigo, pues se enfrenta a una batalla también muy famosa en la historia de esta nación. Se llamó la batalla de Guadalete, en la cual pues los ejércitos cristianos son derrotados, resultan derrotados, y la península ibérica pues ocupada por los musulmanes. 7 años después, hacia el año 718, ocurre una sublevación importante en las regiones del norte de la península, específicamente en la región de Asturias. Un individuo que después fue rey, llamado Don Pelayo, pues se subleva contra el poder de los musulmanes y logra derrotarlos en una batalla también muy famosa de este periodo histórico. Se llama la batalla de Covadonga, y a partir de aquí surge un reino en el norte de la península llamado el Reino de Asturias. Hasta ahora Castilla no aparece por ningún lugar. Castilla apareció con el tiempo, estamos hablando de principios del siglo VIII, y Castilla, por lo menos las primeras menciones que hemos podido tener de la aparición de Castilla, que originalmente se llamó Las Bardulias, y después recibió también el nombre de territorio de los castillos, para por último, pues conocerla ya como todos la conocemos como Castilla, pues ocurre en el año 800, alrededor del año 800, dependencia del autor que elijamos. Yo en este caso pues veo con mucha mayor profundidad científica a Pérez de Urbel, y quien sitúa el primer documento que hace referencia a Castilla como una región dentro de este reino Astur en el año 800. Otros autores dicen que fue en los primeros años del siglo IX. En definitiva, no es mucha la diferencia que plantean los otros autores. Pero bueno, ya ahí ya hablamos casi que propiamente de Castilla. Pero estos primeros castellanos, los primeros que fueron a vivir a esta región de los castillos, pues por supuesto que no hablaban castellano. El castellano era una lengua que aún no había aparecido. Hablaban asturiano, hablaban también una buena parte de la población el euskera o vasco, el euskera antiguo, y por supuesto también venían elementos que fueron a ocupar esa zona o a residir, a vivir en esa zona, que por supuesto traían la lengua romance que se hablaba durante la época del reino visigodo. En fin, que hay una amalgama importante de lenguas, y de esta amalgama, de esta mezcla que se hizo durante muchísimo tiempo, pues bueno, es que posteriormente surge el idioma castellano. Las primeras evidencias que tenemos del castellano, las primeras evidencias escritas, son, o se entendía hasta hace algún tiempo, que provenían del monasterio de San Millán de la Cogolla, del cual yo les estoy mostrando aquí una imagen que he tomado de una xilografía del año 1866. Bien, en este monasterio fue donde los primeros investigadores de la lengua pues lograron conseguir unos documentos redactados en latín. Aquí les estoy mostrando la imagen de estos documentos, y en estos documentos redactados en latín veían unas notas interlineadas o algunas notas al margen que no estaban escritas precisamente en latín, sino que el texto era en romance. Y por ahí se entendió por parte de numerosos historiadores, lingüistas, etcétera. Yo voy a ponerles aquí un texto ampliado de esta referencia al margen, y por ahí los lingüistas, repito, pues
notaron que ya existía el germen o los comienzos o el origen de lo que posteriormente sería el castellano. En fin, esto es una lengua romance, está muy próxima todavía al latín hablado de la época. Aquí lo tenemos en pantalla, espero que, bueno, pues que todos lo puedan ver. Ahora a mayor detalle, mucho mejor. Y esto se estuvo, este concepto se estuvo manejando durante muchísimo tiempo. Bien, después las investigaciones, por supuesto, de los historiadores y de los investigadores interesados en este tema, pues continuaron, y en otro monasterio también de la época, estamos hablando del siglo IX, siglo X, llamado Valpuesta, se encontraron algunos documentos que ya estaban redactados en una lengua que era mucho más próxima al castellano. Pero ¿qué ocurría con estos documentos de Valpuesta? Que estos documentos de Valpuesta precedían en alrededor de un siglo a las glosas que se habían encontrado en los documentos del monasterio de San Millán. Con lo cual parece ser que la aparición de algo muy próximo al español escrito pues ocurría un siglo antes, y voy a mostrarle la próxima lámina. Vamos a ver si nos cae bien. Donde he hecho pues una aproximación de cómo entendemos hoy en día esta evolución. Y hoy en día pues se entiende que los cartularios o becerros de Valpuesta, déjenme hacer aquí una acotación pequeñita, en realidad el becerro, que es también el nombre que reciben estos documentos, ¿no? El becerro en su acepción actual y la de la época también, es el toro joven, o sea, es la especie de ganado vacuno que tiene pues alrededor de un año o menos, quizás hasta 2 años, ¿no? En fin, que esto es importante porque la piel de estos especímenes era la que se utilizaba para luego de someterla a un proceso de mejoramiento, por supuesto, y de eliminación de piel, grasa, de pelo, grasa, etcétera, etcétera. Pues sobre este material es que se escribía, es que los primeros copistas pues hacían sus redacciones. Y por eso ustedes ven que se llaman cartularios o becerros. En realidad becerro se refiere al origen de la piel que se utilizó para hacer estas escrituras. En fin, que estos becerros, de los cuales hay 2 grupos grandes, uno de ellos se llama el gótico, comienza en el siglo IX hasta el siglo XI, y otro becerro se llama galicano, que comienza en el siglo XII, pues son las primeras evidencias que tenemos escritas de algo que está muy próximo al castellano antiguo. Después vinieron las glosas emilianenses, o sea, aquellas anotaciones al margen que ya vimos anteriormente. Estas ocurren del siglo X al siglo XI en esos documentos del monasterio de San Millán, y también del siglo XII, un poquito más tardío, pues aparecen otras glosas que se encontraron en documentos del monasterio de Silo. En realidad estas son instituciones monacales, monasterios, que estaban en un área geográfica, pues digamos que bastante próxima unas a otras, pero en fin, a la luz de lo que sabemos hoy en día, todo hace indicar que parece ser que Valpuesta pues se lleva la medalla de oro en esta carrera por ver de dónde surgió la lengua escrita castellana. Debo recordarles que esto es la lengua escrita. En la lengua hablada pues posiblemente haya ocurrido mucho antes, quizás un siglo antes, o sea que tenemos un castellano hablado, un castellano antiguo hablado, que precedió en algún tiempo importante a estas evidencias escritas que tenemos. En fin, y por aquí comenzó todo. Muy bien, excelente. Sí, Castilla luego fue fundado como condado, y dentro de la también larga historia del condado de Castilla, unos 200 años, pues
vemos un personaje que tuvo pues una importancia pues fundamental en el desarrollo, incluso en el sostenimiento del condado de Castilla. Se llamó Fernán González. Es un individuo pues muy resonante. Hay un poema, no, hay varios poemas con relación a Fernán González. Este señor pues por supuesto que resistió muchísimos ataques de Al-Ándalus, del califato de Córdoba, que era el poder musulmán en la península ibérica en aquel entonces. Logró, digamos que, obtener una independencia importante para el condado de Castilla. Y la Castilla original, que era simplemente una agrupación de unos pocos castillos en la frontera que daba entre el reino Astur y Al-Ándalus, y que por supuesto constituía la primera línea de defensa contra los ataques de los musulmanes, llegó a la muerte de Fernán González a constituirse en un condado, repito, que disfrutaba de una importante independencia dentro del Reino de León ya para aquel entonces, y esta fue la herencia que nos deja este señor Fernán González. Al momento de su muerte, en el año 970, González creó, digamos que una dinastía que heredó el condado hasta sus bisnietos, y a partir de ahí, pues, ya ocurre otro fenómeno interesante, que es la aparición del Reino de Castilla. Conclusión, que Castilla comienza a ser pues simplemente un territorio en el cual parece que habitaron algunas personas que poco a poco fueron construyendo algún tipo de fortificación para defenderse precisamente de los ataques de los musulmanes. De ahí pasó a ser un sitio pues ya reconocido con alguna importancia dentro del reino Astur. Después se constituyó en condado y bueno, pues por último Castilla vino a ser un reino, y vino a ser el reino que prácticamente pues dominó la península ibérica hasta concluida la reconquista. No solo eso, ya sabemos que Castilla pues se extendió un poco más allá de la península ibérica, y esto es algo que también vamos a ver en nuestro curso, que por demás pues va a ser un poquito extenso, pero en fin, esperamos que todo quede bien. Sí, muy bien. Sí, seguramente es un tema muy amplio que merece toda la atención, y esta segunda parte será tan interesante como la primera. Entonces, solo comentar que este curso va a empezar en septiembre, ¿verdad, profesor? Y recuerden en qué día se da. Se da los jueves de 12 a 2 y de 5 a 7. Entonces, los invitamos a participar en este curso y nos dará un placer, como siempre, verlos en nuestras próximas actividades. Profe, acá si tiene algún otro comentario para compartir con nuestro público. Quiero decirle también algunas cositas que veremos en el curso. Aquí tenemos como ya el Reino de Castilla, este que vemos al centro de la diapositiva, pues ha sido un reino ya consolidado para el año 1492, aún faltaba por conquistar el Reino de Granada, y que a partir de aquí pues comienza la expansión del castellano fuera de Europa. Y donde primero va el castellano es en un lugar que creo que todos conocemos, son las Islas Canarias. Aquí les estoy presentando un mapa de las Islas Canarias del año 1676. Las Canarias fueron un punto muy importante. La conquista de Canarias le costó a los españoles, pues, o a los castellanos de la época, por supuesto, casi un siglo, pero Canarias fue un lugar fundamental porque fue la base desde la cual se prosiguió o se dio el próximo paso, que fue la conquista de América. Y aquí les presento una imagen que es de todos conocidos, es la imagen del desembarco de Colón, en un óleo del año 1862, y que por supuesto representa la llegada del almirante a territorio de las Antillas, donde primero llegaron, y
quizás un golpe de suerte enorme que tuvo este señor, pero el hecho fue que puso en contacto dos civilizaciones o varias civilizaciones completamente diferentes. Aquí en América, donde primero contactaron pues los castellanos, fue precisamente en las Antillas Mayores, en Bahamas, Cuba, La Española, Puerto Rico, etcétera. Encontraron una población llamada taínos o taína, que por supuesto hablaba su lengua y que sin duda, y eso lo veremos en el curso, pues influyó y mucho en la evolución del español del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII. De aquí vino el salto a un sitio que nos toca muy de cerca, porque bueno, somos trabajadores de la UNAM, de México, y el segundo paso de estos conquistadores pues fue precisamente ir a México. Aquí les estoy mostrando pues una imagen, un óleo del año 1698 que muestra la entrada de Cortés en México. Cuando los castellanos llegan al espacio mesoamericano, pues entran en contacto con dos grandes civilizaciones, ya todos lo sabemos, aztecas y mayas, que tenían un formidable desarrollo cultural y es una de las regiones aún hoy en día de mayor riqueza lingüística de América y del mundo. Entonces, pues nuevamente el español, el castellano, pues sufre una evolución a punto de partida de las influencias de las lenguas que hablaban estos grupos humanos. Aquí tenemos un códice, la escritura que utilizaban nuestros antecesores mesoamericanos hace siglos. Esto es importante porque es de señalar que ya estos señores pues tenían un sistema para representar sus vivencias, su día a día, sus eventos, sus dioses, etcétera. O sea que ya eran una civilización pues muy desarrollada. Y aquí, bueno, algo sencillamente fantástico, la fachada del templo de la serpiente emplumada, que es una de las obras arquitectónicas más relevantes de estos grupos humanos. Y de aquí nos vamos a otro lugar importante en la evolución de la conquista de América. Me estoy permitiendo mostrarles una foto, en este caso de mi autoría. Estas son las ruinas de Caral Supe. Esta es la ciudad más antigua de América, por lo que sabemos hasta ahora. Tiene alrededor de una antigüedad de alrededor de 5.000 años. Se encuentra en Perú. Y por supuesto que en Perú, cuando estos conquistadores castellanos llegan, ya todos recordamos la historia del señor Pizarro, pues nos encontramos con un formidable imperio, el Tahuantinsuyo. Se acostumbra a decirle imperio inca, pero en realidad el nombre original autóctono es el Tahuantinsuyo. Aquí les muestro un mapa realizado por Guamán Poma de Ayala, uno de los más destacados historiadores, escritores, etcétera, del siglo XVII, de esta región de la América del Sur. Y en fin, aquí otro óleo para ilustrar uno de los eventos más importantes de esta etapa, que es la captura del Inca Atahualpa, en un óleo que representa, bueno, a los conquistadores españoles apresando a este señor que era el jefe del imperio de los incas. Esto es una historia conocida por muchos, pero que fue un jalón importante en la historia de la América del Sur. Y bien, por último, ya creo que para finalizar mi exposición, pues decirle a nuestra audiencia que el español no paró aquí en América, sino que también el español llegó a las Filipinas de manos de un señor. Aquí les estoy mostrando un mapa del archipiélago filipino del año 1734, pero el artífice de todo esto fue este señor, Miguel López de Legazpi. Conquistó Filipinas. Los españoles estuvieron en Filipinas alrededor de 333 años. Una etapa muy importante de la historia de ese país que finalizó con la guerra hispanoamericana y
por supuesto, la derrota española y el paso de Filipinas a manos de los norteamericanos, y esto nos dio un vuelco importante en la evolución del idioma castellano, que en su momento pues tuvo un gran desarrollo en las Islas Filipinas. Lamentablemente después prácticamente desapareció y queda muy poco del español allá en esta región de Asia. Sin embargo, el idioma habitualmente o más utilizado por la población filipina, que se llama el tagalo, pues tiene mucho de nuestra herencia hispana. Y también hay otra lengua que se utiliza en algunas islas de Filipinas, se llama chabacano, que en definitiva viene de su acepción primitiva, que era vulgar. Se suponía que estos señores hablaban pues un español vulgar, y así se quedó este dialecto con ese nombre, chabacano, o este creol filipino, que todavía persiste en algunos lugares de las Islas Filipinas, y que es una lengua bastante parecida al español nuestro. En fin, esto es el recorrido que vamos a dar. Por supuesto que vamos a ir viendo paso a paso cómo se va modificando en este enorme trayecto el castellano o español, y esperamos que, pues que este nuevo curso sea de utilidad para todos nuestros alumnos y que sea, por supuesto, del agrado de todos. Nuestro primer objetivo es aumentar el acervo cultural de nuestros alumnos, participantes habituales en nuestros cursos, y bueno, les deseo que estén con nosotros una vez más y que les sea de mucha utilidad este nuevo curso. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Los esperamos este otoño y que disfruten de las demás actividades de este evento de julio. Hasta la próxima, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima, Irina. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la UNAM. Y bueno, pues nos veremos muy pronto. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.